Cuando oyes hablar de deuda pública, seguramente piensas en algo lejano, en ministros, en cifras enormes, en reuniones de Bruselas, en gráficos que parecen no tener nada que ver contigo. Pero te hago una pregunta. Si la deuda pública parece tan abstracta, Pala, ¿por qué termina afectando a tus impuestos, a tu hipoteca, a los servicios públicos y hasta al margen que tiene un país cuando llega una crisis? Aquí está la clave. La deuda pública no es solo dinero que debe el Estado. Es también una medida de hasta qué punto un país vive con más gasto del que puede cubrir en el presente. Y eso importa mucho más de lo que parece. Porque cuando un Estado necesita financiarse constantemente, no está jugando con dinero imaginario. Está comprometiendo recursos futuros. Está prometiendo pagos futuros. Y está condicionando decisiones que acabarán afectando a la vida real. Mucha gente cree que la deuda pública es simplemente lo que debe el gobierno. Y sí, en parte es eso. Pero esa definición se queda corta. La deuda pública es el resultado acumulado de años de déficit. Es decir, de años en los que el Estado ha gastado más de lo que ha ingresado. Cada vez que ocurre eso hay que cubrir la diferencia. ¿Cómo se cubre? Pidiendo prestado, emitiendo deuda, buscando compradores que adelanten ese dinero a cambio de recuperarlo con intereses más adelante. Quédate con esta idea. La deuda pública no es solo una cifra, es una promesa de pago. Una promesa respaldada por la capacidad futura del país para recaudar, crecer y seguir siendo creíble ante quienes le prestan dinero. Y ahora viene lo importante. Eso no significa que toda deuda pública sea mala. Esa es una de las grandes confusiones. Un país puede endeudarse por razones perfectamente lógicas. Puede hacerlo para financiar infraestructuras, para responder a una recesión, para sostener servicios básicos en un momento difícil, o para evitar que una crisis económica se convierta en un desastre aún mayor. El problema no es solo tener deuda. El problema es qué haces con ella, cuánto cuesta mantenerla y hasta qué punto dependes de seguir refinanciándola. Eso afecta más de lo que parece, porque mientras la deuda parece una cuestión técnica, por debajo hay algo muy simple. Si los intereses suben, mantener esa deuda cuesta más. Y si mantenerla cuesta más, una parte mayor del presupuesto se va a pagar intereses en lugar de ir a sanidad, educación, infraestructuras o rebajas fiscales. Es decir, la deuda compite con otras prioridades. Piénsalo en términos cotidianos. Imagina una familia que tiene una hipoteca, un préstamo del coche y además tira de tarjeta para llegar a fin de mes. No significa necesariamente que esté arruinada, pero sí significa que cada vez tiene menos margen. Si un imprevisto aparece, su capacidad de reacción es menor. Si los intereses suben, la presión aumenta. Y si ya dedica demasiada parte de sus ingresos a pagar deudas pasadas, le queda menos libertad para decidir. Con los estados ocurre algo parecido. Esto es lo realmente importante. La deuda pública no solo habla del pasado, habla también del margen de maniobra del futuro. Un país muy endeudado puede seguir funcionando. Puede incluso crecer, pero llega más limitado a los momentos difíciles. Y cuando llega una nueva crisis, no parte desde la misma posición que otro país más saneado. Además, hay otra idea muy extendida que conviene desmontar. Mucha gente piensa que, como el Estado nunca deja de existir, puede endeudarse sin problema. Eso es una simplificación peligrosa. Un Estado no funciona igual que una familia, es verdad. Puede recaudar impuestos, puede refinanciar deuda, puede emitir nueva deuda para pagar la antigua, y en algunos casos cuenta con el respaldo de instituciones poderosas. Pero eso no significa que el coste sea irrelevante. Si los mercados empiezan a desconfiar, exigen más intereses. Y si exigen más intereses, la carga se vuelve mayor. Y así empieza un círculo incómodo. Más deuda, más coste, menos margen, más dependencia del crédito. Aquí está la clave. La deuda pública no se vuelve peligrosa solo cuando alcanza una cifra alta. Se vuelve problemática cuando reduce la libertad económica del país, cuando obliga a tomar decisiones bajo presión, cuando convierte el presupuesto en una lucha constante entre pagar el pasado y sostener el presente.
Y eso tiene consecuencias. Porque cuando un Estado tiene poco margen, lo terminan notando la gente. A veces en forma de más impuestos, a veces en menos gasto útil, a veces en reformas forzadas, a veces en servicios más tensionados y a veces en un crecimiento más débil porque gran parte de la energía financiera del país está puesta en aguantar, no en avanzar. Por eso la deuda pública no es solo un tema de economistas. Es una cuestión que afecta a la capacidad real de un país para proteger a su población, invertir con sentido y responder cuando las cosas se complican. No toda deuda es un desastre. Depende de su tamaño, de su coste, de su utilidad y del contexto en el que existe. Quédate con esta reflexión final. La deuda pública no es solo lo que un Estado debe. Es también el precio de las decisiones pasadas y el límite de las decisiones futuras. Y entender eso cambia por completo la forma de verla, porque deja de ser una cifra abstracta y se convierte en algo mucho más real, la medida del margen que tiene un país para sostener su economía sin ahogarse. Y ahora te leo a ti. ¿Crees que la deuda pública se usa de forma necesaria en las economías modernas? ¿O piensas que muchos gobiernos viven demasiado tiempo por encima de sus posibilidades? Te leo en comentarios. Y si te interesa entender la economía de forma clara, sencilla y sin tecnicismos, suscríbete a La Máquina del Dinero, porque aquí hablamos de lo que de verdad afecta al bolsillo.